Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a ver el tema de movimiento voluntario. Pues bien, este término que se conoce como movimiento voluntario, lo que intenta es diferenciarse de otro tipo de movimientos reflejos o automáticos que nosotros los seres humanos no nos proponemos realizar. Este tipo de conductas de movimiento voluntario son conductas conscientes y fascinantes, pero que no dejan de ser complejas al llevarlas a cabo. Pues bien, el concepto de movimiento voluntario es diferente de los movimientos reflejos o automáticos que nosotros los seres humanos no planeamos. Bueno, lo interesante de esta cuestión es de que nuestra conducta voluntaria constituye una respuesta compleja en el ser humano, porque es el resultado de las decisiones o las planeaciones. El movimiento involuntario o el movimiento reflejos que nosotros hacemos constantemente son movimientos no planeados y por lo regular son ejecutados por la médula espinal. Recordemos que la médula espinal, como estructura del sistema nervioso central, es capaz por sí misma de realizar lo que son procesos de reflejos, que también son movimientos importantes porque nos permiten preservar lo que es nuestra integridad física. Bueno, y ahí vemos en la imagen que vemos aquí en la diapositiva, vemos lo que es la estructura de la médula espinal, vemos lo que son las raicillas dorsales y ventrales, que son capaces de generar esta parte de sensibilidad y motricidad, y por sí misma es la médula espinal, vuelvo a repetir, es capaz de realizar movimientos reflejos que nos permiten mantener nuestra integridad física intacta. Por ejemplo, si nosotros tocamos una superficie que es muy caliente, automáticamente retiramos la mano. Esa es una respuesta refleja automática que nos permite mantener a salvo lo que es nuestra extremidad. Ya posteriormente esta información accede a lo que es el encéfalo y detectamos cuál es la zona que es dañada, porque manda lo que es el centro de dolor. Bueno, la médula espinal también es importante porque provee este tipo de respuestas adaptativas, pero que son en situaciones de emergencia. Bueno, esto tenemos que hacer una diferenciación, porque una cosa es este tipo de movimientos automáticos reflejos y otra cosa es la planeación de lo que es la conducta motora. Esto conlleva una mayor complejidad porque cuando nosotros queremos realizar cierta actividad física, por ejemplo el bañarnos implica una actividad física compleja. ¿Por qué razón? Porque va a denotar lo que son el contenido y el tiempo. Vamos a realizar cada movimiento en una secuencia, pero también en contenido, porque vamos a utilizar en cada movimiento que nosotros estemos realizando, por ejemplo, enjabonarnos, echarnos shampoo, tallarnos el estropajo. Son movimientos bastante diferentes entre ellos y para ello se requiere la coordinación de ciertos músculos. Entonces este es lo que vamos a ver en esta clase, cómo de alguna forma nuestro encéfalo se organiza de forma somatotópica para que nosotros realicemos en secuencia todo este tipo de movimientos y lo haga de una forma organizada y muy exacta. Bueno, las principales estructuras realizadas e implicadas en lo que es el movimiento voluntario o un movimiento planeado, bueno, encontramos a la M1, que es la corteza motora primaria. Encontramos también la APM, que es el área premotora. El AMS significa el área motora suplementaria. Y encontramos también, por supuesto, lo que es el cerebelo y los ganglios basales. Todas estas estructuras corticales constituyen los grandes motores corticales y que están implicadas necesariamente en las actividades de motricidad voluntaria, una motricidad racional consciente. Y bueno,
Podemos pensar entonces que el control de movimiento adaptativo constituye un orden superior y, como bien les repito, tiene dos componentes principales: uno, que tiene que ver con el contenido, y dos, que tiene que ver con el tiempo. Bueno, uno debe de tener el conocimiento del movimiento requerido y la habilidad para organizar dicho conocimiento en la ejecución, pero también uno debe decidir cuándo desarrolla un movimiento particular o una secuencia de movimientos y cuándo no. En otras palabras, bueno, lo que trato de decirles es de que requerimos cierto conocimiento del cómo y del cuándo ejecutar el movimiento complejo en este caso. Entonces, nosotros almacenamos nuestro encéfalo en el área motora suplementaria y en el área premotora, que constituye en el área número 6 de Brodmann. Vamos ahí almacenando toda la programación de los motores así complejos. Ahí los vamos almacenando en esa parte de nuestro encéfalo. Y bueno, ponemos un ejemplo de cómo las estructuras, el área motora primaria, el área premotora, el área motora suplementaria, el cerebelo, los ganglios basales, todos en su conjunto pueden coordinarse de manera muy exacta para realizar lo que son funciones de motricidad compleja. Por ejemplo, en este ejemplo vemos lo que es preparar una taza de café, que para nosotros es una tarea bastante sencilla, pero en realidad no es una tarea bastante sencilla. Aunque lo hagamos de manera automática nosotros, este es un movimiento altamente racional, altamente complejo, porque requiere lo que es la coordinación en tiempo y en forma de ciertas estructuras, de ciertos músculos. Vemos, también utilizamos lo que son los lóbulos frontales. En este caso, hay diferentes estructuras encefálicas que están implicadas en la coordinación de ese tipo de movimientos, y los lóbulos frontales también implican que nuestro movimiento voluntario sea un movimiento pues bastante racional. En este caso, en la imagen vamos viendo cómo la coordinación espacial nos ayuda a detectar, a calcular qué tanto debe desplazarse la extremidad, por ejemplo, para tomar la taza de café. Los ganglios basales también nos ayudan a calcular qué tanta de fuerza debemos de imprimirle a los músculos. Y el área motora suplementaria y el área motora premotora, que es el área número 6 de Brodmann, en conjunto con la corteza motora primaria, bueno, ayudan a coordinar qué tipo de músculos vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar esos músculos, es decir, el agitar lo que es la cuchara durante el agua caliente para realizar ciertos movimientos para la preparación. En este caso, la médula espinal puede transmitir, en este caso, con las dermatomas, si el agua está muy caliente o está muy fría, ahora sí como que al gusto de nosotros para tomarnos el café. Pero este es un ejemplo de cómo todas estas estructuras corticales se coordinan en demasiado, así con demasiada exactitud, para poder llevar a cabo este tipo de tareas, que, vuelvo a repetir, no es una tarea sencilla, sigue siendo una tarea bastante compleja, que la realizamos en automático porque nosotros ya almacenamos este programa motor en el área número 6 de Brodmann. Y bueno, vemos aquí en el cerebro cómo está organizado de la arquitectura, citoarquitectura de Brodmann se llama. Cada uno de los números representa una funcionalidad en cuanto a funciones motoras, sensoriales, perceptivas. Y en este caso, bueno, vamos a señalar las áreas que están implicadas con la motricidad. En este caso, bueno, como vemos, en primer lugar, bueno, encontramos esta estructura que es el área 1, 2 y 3. Este es el área de la corteza somatosensorial primaria. Es la parte así con la que nosotros podemos percibir en nuestro cuerpo. Nosotros no percibimos con las manos. Esas son terminaciones nerviosas que llegan a esta área del cerebro, al área 1, 2 y 3. Es, por así decirlo, el tacto. Encontramos también el área número 4, el área número 4 de Brodmann, que es el área M1 o la corteza motora primaria. Y otra estructura también implicada en lo que es la coordinación de la motricidad
es el área número 6 de Brodmann, que contiene lo que es el área premotora y el área motora suplementaria. Estas estructuras se coordinan con los ganglios basales, que en esta imagen no se alcanzan a percibir, y con el cerebelo. Entonces estos son los grandes motores corticales. Bueno, los trastornos del movimiento. La normalidad del sistema motor en cualquier nivel provoca pues deficiencias, tanto a nivel encefálico como a nivel medular. Los deterioros más severos se manifiestan como parálisis y siguen a las lesiones que afectan pues a un nivel periférico. En las imágenes se alcanzan a apreciar cómo la irradiación de los nervios que se desprenden de la médula espinal inervan lo que son los músculos de las extremidades superiores. Y en este caso también vemos aquí cómo los músculos aquí del tracto que se desprenden de la médula espinal inervan lo que son los músculos, pero esto de las extremidades inferiores. Bueno, las lesiones en la médula espinal causan lo que son parálisis que de verdad son bastante alarmantes, donde se ve afectada la calidad de vida de las personas. Y este tipo de parálisis mayormente se da en casos de traumatismos craneoencefálicos derivados de accidentes automovilísticos, fuertes caídas, y han dado como resultado que la médula espinal genere lesiones. Dependiendo del nivel donde haya sido la lesión, así mismo va a ser la afectación. Si la afectación es a un nivel cervical, por ejemplo, la persona puede quedar en una situación de cuadriplegia, es decir, queda insensible, paralizado de los hombros hacia abajo. Recordemos que la médula espinal no coordina lo que es la musculatura del rostro ni gran parte de la cabeza, eso lo coordina lo que son los nervios craneales. Y si es una lesión más abajo en el tracto torácico, por ejemplo, puede la persona quedar en un cuadro de paraplegia, es decir, queda inervado de la cintura hacia abajo. Entonces, las lesiones en la médula espinal ocasionan lo que son parálisis. Las lesiones en lo que es la corteza motora primaria, el área número 6 de Brodmann, que es el área premotora y el área motora suplementaria, las lesiones en los ganglios basales y en el cerebelo, no generan parálisis, pero sí generan desórdenes motores que son bastante graves. Comencemos por describir lo que es la corteza motora primaria, o el área número 4 en este caso, también conocida como M1. En esta estructura, en lo que es la corteza motora primaria, encontramos lo que son un tipo de célula piramidal, pero a diferencia de más partes del encéfalo, las células piramidales que conforman el área número 4 son las células piramidales más grandes en tamaño que tenemos en lo que es el encéfalo. Son las más grandes, pero también son las más escasas en comparación con otras estructuras encefálicas. Las células piramidales que se encuentran ubicadas en la corteza motora primaria también se conocen como células gigantes de Betz. Son células que tienen una alta especialización en lo que es la coordinación de la motricidad, pero quiero recalcarles algo: las células piramidales o las células gigantes de Betz que se encuentran ubicadas en el área número 4 no mueven las extremidades, ni superiores ni inferiores. ¿Qué es lo que hacen? Codifican el movimiento, es decir, cuando digo codificar el movimiento me refiero a que coordinan ellas qué tipo de músculos van a utilizar. Las extremidades superiores e inferiores las coordinan, los mueven lo que son las neuronas motoras alfa y gamma de la médula espinal, pero necesita que tengan una coordinación las células motoras alfa y gamma de la médula espinal, y quien coordina realmente los movimientos son las células piramidales o células gigantes de Betz que se encuentran ubicados en lo que es la
la corteza motora primaria. Bueno, vemos en la siguiente imagen en una tinción de Niels. Vemos aquí un ejemplo de lo que es una célula de tipo piramidal que se encuentra en lo que es la corteza motora primaria. Vemos ahí lo que es el soma o el cuerpo celular, soma celular. Vemos lo que es el axón y las ramificaciones de lo que son las dendritas. Vuelvo a repetirles, son las células más grandes que tenemos en lo que respecta a otras partes del encéfalo, pero también en población están más disminuidas. Son neuronas que por el desarrollo biológico de nosotros se vieron altamente especializadas en lo que son los programas de motricidad. Y bueno, esto lo que ven aquí en esta imagen es algo que se llama homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una dimensión de lo que es la corteza motora primaria. Eso lo que ven aquí en esta imagen es esto, miren. ¿Es esto? Pero vemos aquí como una extensión, cómo coordina de manera motora las estructuras de nosotros. Coordina lo que es la lengua, las partes más protuberantes o que más sobresalen es la mayor coordinación que nosotros podemos obtener en este caso. Es donde obtiene una mayor ejercicio del mismo. Por ejemplo, en los labios, en el rostro, pero principalmente en los labios, en lo que son las manos, los pulgares. Vemos también los pies, como tenemos así, es un muñeco deformado, pero eso significa que nosotros, la corteza motora primaria tiene una alta especialización, es tan especializada y tan extensa que coordina algo pequeño en nosotros. O sea, si nosotros realmente le hiciéramos justicia, a la corteza motora primaria con toda la especialización que contiene, eso iba a ser el tamaño de las manos y de nuestros pies que podría coordinar. Entonces, nosotros los seres humanos nos damos cuenta desde aquí que nuestro cerebro está altamente inclinado en lo que es la manipulación. Y cuando digo manipulación me refiero a la construcción. Vean el tamaño de las manos, vean el tamaño así de la cara, de los labios. Entonces nuestro cerebro está altamente especializado y desarrollado justamente en ser seres sociales, entender mucho lo que es la manipulación, es decir, a la construcción y también al lenguaje. Bueno, vemos lo que es el área motora y el área premotora y el área motora suplementaria, que constituyen el área número 6 de Brodmann. Bueno, esto se ha detectado la eficiencia que tienen estas áreas por una técnica en fisiología que se conoce de flujo sanguíneo cerebral. Bueno, nosotros cuando realizamos un movimiento, planeamos realizar un movimiento con el cerebro, antes de que nosotros ejecutemos ese movimiento, el cerebro ya lo planeó y ya lo ejecutó de manera imaginaria, ya sabe qué tipo de músculos va a coordinar para realizar cierto movimiento. Hagamos o no hagamos el movimiento, en la realidad, el cerebro ya tiene contemplado eso. Bueno, lo que se ha detectado en el examen de flujo sanguíneo cerebral es que si, por ejemplo, le pedimos a una persona, levanta tu extremidad derecha, levanta a la persona su extremidad derecha superior, la levanta y ve cómo, por ejemplo, gran parte del flujo sanguíneo en el cerebro se acumula en lo que es el área motora primaria, el área número 4 y también el área número 6 de Brodmann, se acumula mucho ahí. Sin embargo, si le pedimos a la persona, en este caso, en el mismo ejemplo, le decimos, oye, te pido que levantes tu extremidad superior derecha, pero nada más hace el movimiento imaginario, y la persona imagina que levanta su extremidad derecha, aún así la gran acumulación de sangre ya no se ve reflejada en lo que es la corteza motora primaria, sino se ve más que nada en el área premotora. ¿Por qué razón? Porque el cerebro de forma simbólica realizó dicho movimiento.
Entonces desde aquí nos damos cuenta con este tipo de exámenes del flujo sanguíneo cerebral cómo este tipo de movimientos complejos en realidad son planeados. Y bueno, las conexiones anatómicas que contiene lo que es el lado posterior del encéfalo tiene una conexión bastante compleja, los lóbulos parietales con los lóbulos frontales, y su mayor salida es hacia la corteza motora primaria. Bueno, recordemos que los lóbulos parietales, una de las funciones que desempeña es justamente lo que es el control de la espacialidad, y para realizar movimientos complejos también tenemos que hacer uso de este tipo de funciones de espacialidad. Entonces se conecta con los lóbulos prefrontales, con la parte racional, muy racional de nosotros, y tiene su mayor salida hacia lo que es la corteza motora primaria, porque es justamente la estructura con el área número 6 de Brodmann las que van a coordinar este tipo de movimientos complejos. Así que lo que les estoy explicando es que no solamente se trata de planear los movimientos, sino también se trata de planear la ejecución de los movimientos, y eso es justamente lo que estamos analizando aquí con el área premotora y el área motora suplementaria. Bueno, les había comentado anteriormente que las lesiones en la médula espinal generan parálisis. Sin embargo, las lesiones en lo que es el área premotora, el área, la corteza motora primaria, el área motora suplementaria, los ganglios basales y el cerebelo no generan parálisis. Sin embargo, generan deficiencias en la motricidad. Por ejemplo, se ha detectado que las lesiones en el área número 6 de Brodmann y en el área número 4 pues son lesiones muy diferentes. Por ejemplo, en las lesiones en el área motora primaria, lo que se genera es una atonía muscular. Los músculos están bien desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, la lesión en el área motora primaria ocasiona que la persona se sienta débil en sus músculos. Vuelvo a repetir, esta es una lesión a nivel cerebral. Sus músculos están muy bien, y además se ha detectado que las personas con lesiones en la corteza motora primaria tienen una pérdida muy significativa, pero de lo que es la coordinación motriz fina. En este caso, escribir, por ejemplo, el escribir se les dificulta más, porque el escribir, por ejemplo, implica una coordinación motor de motricidad fina. Las lesiones en el área número 6 deterioran la habilidad para implementar secuencias de movimiento apropiado. ¿Cuáles son estas? Bueno, son catalogadas como apraxias. Las apraxias son trastornos de movimiento, pero que llevan la alteración implica una secuencia. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el bañarnos es un movimiento complejo que conlleva una secuencia, porque por ejemplo no entramos al baño y nos untamos shampoo luego, sino que debe de haber una secuencia en los movimientos, quitarnos la ropa, echarnos agua, ahora sí echarnos shampoo, tallarnos la cabeza, así el cuero cabelludo, después volvernos a echar agua, untarnos el jabón. Si me explico, esa es la secuencia del movimiento que debemos de llevar a cabo. Entonces, las lesiones en el área número 6 provocan este tipo de problemas. No provocan temblores, no provocan debilidad, provocan una alteración en la secuencia de la motricidad que nosotros vamos a llevar a cabo. Y bueno, la estimulación del área motora suplementaria suele evocar en movimientos sobre ambos lados del cuerpo, en cuestiones contralaterales, por ejemplo, y ipsilaterales también. Y las lesiones en el área premotora provoca también deficiencias en la producción de secuencias de fonemas, muy característicos en la fase de Broca. Recordemos que el área de Broca está justamente en la parte anterior de lo que es la corteza motora primaria. Entonces, aunque nosotros tengamos bien definidos lo que son las secuencias de los fonemas que nosotros queremos producir, si hay una alteración en el área premotora, el habla se ve entorpecida.
muy entorpecida, a tal grado que la persona suele generar los fonemas en tartamudez, muy característico de la fascia de Broca en este caso. Y bueno, eso es lo que les comentaba, que la estimulación del área motora suplementaria puede generar ciertos reflejos en el rostro. Por ejemplo, por estimulación, vemos en la imagen A, por ejemplo, cómo se está estimulando, se le está haciendo una ligera presión sobre la palma así de la mano derecha. Vean, por ejemplo, en la imagen, en la B y en la C, cómo se generan este tipo de reflejos. Entonces esto de alguna forma habla de que pues está trabajando muy bien esta área de cerebral, está pues intacto en este caso. Y bueno, vemos también que las lesiones en la corteza motora primaria afectan de forma muy considerable lo que es la motricidad. En la imagen que ven aquí a continuación, vemos como un fisioterapeuta está rehabilitando a un menor de edad que padece de lesiones en lo que es el área de la corteza motora primaria. Y bueno, el cerebelo constituye otro grande motor cortical. El cerebelo no inicia movimientos voluntarios. Los movimientos voluntarios está programado por el área número 4 de Brodmann, el área número 6 son los que coordinan lo que es el movimiento voluntario. Quien finalmente ejecuta este tipo de movimientos voluntarios son los ganglios basales y el cerebelo. Entonces está adecuado, tiene una relación muy directa con la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria en este caso. Entonces la función del cerebelo es justamente también contiene lo que es la programación de los motores, en este caso, por ejemplo, caminar de manera erguida, caminar, correr, mantener el equilibrio, escribir, son funciones del cerebelo en este caso, mantener lo que es el equilibrio y la coordinación o ejecución de los músculos que se van a llevar a cabo para realizar determinados programas motores. Pero vuelvo a repetir, este tipo de indicaciones ya le llegaron al cerebelo, ya le llegaron por el área motora primaria y el área motora, el área número 6, que contiene lo que es el área premotora y el área motora suplementaria. Y bueno, el cerebelo recibe entrada desde las áreas de la corteza involucrada en la función sensorial y motora, en particular el M1, que es la corteza motora primaria, y la S1, que es la corteza somatosensorial. Bueno, las lesiones en el cerebelo pues son bastante significativas, bastante graves. Estas lesiones en el cerebelo se les ha conocido como ataxias. Las ataxias son problemas en la coordinación de musculatura. Las personas que sufren de ataxia cerebelosa siempre andan, su marcha siempre es como si estuvieran súper intoxicados por consumo de sustancias alcohólicas. Se andan ahí cayendo, trastabillando, pero no es que estén intoxicados por el alcohol, es que realmente tienen un problema, tienen una lesión muy importante donde las células de Purkinje del cerebelo pues se han visto ahí deterioradas. Ahora, la ataxia cerebelosa, sus causas pues, son múltiples, pero principalmente lo que más frecuentemente ocasiona este tipo de lesiones es el consumo prolongado de sustancias adictivas, en este caso pues de alcohol. Otra lesión ahí cerebelosa que se ve implicada también es el nistagmo. El cerebelo también coordina lo que es la musculatura de los globos oculares. No es la visión, es la musculatura de los globos oculares. Entonces las personas que tienen nistagmo cerebeloso, su iris siempre está en forma pendular. Está en forma pendular, entonces eso se llama nistagmo cerebeloso. Les cuesta mucho trabajo fijar su vista en un solo punto en específico. Entonces ese tipo de funciones, el cerebelo también tiene coordinaciones ahí en la musculatura ocular.
Y bueno, otras lesiones también cerebelosas podemos destacar lo que es la dismetría, que es un problema de coordinación visoespacial importante, donde el cerebelo, por ejemplo, junto con los ganglios basales, nos ayudan a coordinar qué tanto debemos de extender la extremidad para alcanzar cierto objetivo. La dismetría se puede evaluar de la siguiente manera, con el siguiente ejercicio psicofísico. Podemos con en nuestra extremidad superior, por ejemplo derecha, podemos levantar nuestro dedo índice y automáticamente tocarnos la punta de la nariz. Si lo hacemos, es que nuestro cerebelo está funcionando bastante bien. Las personas que sufren de dismetría tienen una incapacidad para realizar esta tarea, una incapacidad para tocarse la punta de su nariz. Y bueno, también se genera un desorden que se llama hipotonía, donde pareciera que hay una debilidad muscular, pero los músculos están bien, solamente que se sienten las personas como frágiles, débiles en la parte muscular. Los temblores cerebelosos, que son propios también luego de las ataxias, y la disartría. La disartría es un padecimiento también donde las personas con lesiones cerebelosas, el cerebelo también coordina lo que son los músculos de los labios, principalmente los labios de la lengua, para la producción correcta de los fonemas. No solamente el área de la corteza motora primaria, sino también el cerebelo ayudan a coordinar la musculatura para la buena producción de lo que son los fonemas. Y bueno, entramos aquí a lo que son los ganglios basales. Los ganglios basales son, pues ahora sí que son estructuras cerebelosas que incluyen lo que es el núcleo caudado, el putamen, el globo pallidus, la sustancia negra. Encontramos aquí en esta imagen lo que es el núcleo caudado. Esos son los ventrículos cerebrales. Encontramos aquí el núcleo caudado, el putamen, estructura de lo que es el globo pallidus, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Si lo ven aquí, los núcleos. Los ganglios basales están catalogados por una compleja red neuronal que están implicados justamente, su programación es la coordinación de la motricidad fina y motricidad gruesa también, pero además ayuda a nuestra conducta motora a calcular qué tanta de fuerza le debemos de imprimir a las extremidades para generar ciertas funciones motoras. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista racional, vemos 1 kilo de tortillas, por ejemplo. Ahora, si vemos así como que 10 kilos de tortillas, por ejemplo, así, por separados, los bultos, nosotros ya antes de cargar cierta dimensión de peso, los ganglios basales ayudan a codificar qué tanta de fuerza le debemos de imprimir a la extremidad, porque no es lo mismo, no es la misma fuerza levantar 1 kilo que 10 kilos, pero antes de hacerlo, nuestro encéfalo a través de los ganglios basales pues ya hizo esa coordinación de qué tanto de fuerza debemos de imprimir. Las lesiones en los ganglios basales no causan parálisis, pero sí suelen causar desórdenes motores que son bastante graves y que deterioran la calidad de vida de las personas. Y bueno, uno de ellos, es quizás ustedes han escuchado hablar de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno caracterizado por síntomas motores como temblor de reposo y bradiquinesia, es decir, presentan también lo que es rigidez, alteraciones en la marcha, pareciera que están en una situación de ataxia, y también existen otro tipo de alteraciones no motoras como son alteraciones sexuales. Principalmente en los hombres se genera lo que es disfunción eréctil y problemas de insomnio. Los temblores y la bradiquinesia, es las personas con enfermedad de Parkinson tienen temblores
que no pueden son movimientos involuntarios, pero son movimientos que tienden a ser lentos. Le llaman también movimientos de giras de ruedas, porque las manos parece que están moviéndolas, pero como que si las estuvieran haciendo un giro. Entonces, aunque les digan a las personas que dejen de moverse si sufren de este tipo de enfermedad, bueno, pues no dejan de estar en esta parte de lograr una quietud motora. La enfermedad de Parkinson no se sabe cuál es el origen, qué es lo que lo causa, pero la hipótesis más fuerte que lo de su desarrollo está justamente vinculado a lo que es un deterioro de lo que es la sustancia negra. La sustancia negra contiene una red neuronal que en su mayor proporción generan un tipo de neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un químico que nos ayuda a lo que es la motricidad. Entonces, en la enfermedad de Parkinson se ha detectado que las personas que sufren de este tipo de alteraciones hay una deficiencia en la producción de dopamina. Afortunadamente, la dopamina es un químico que se puede sintetizar, y la medicación para tratar la enfermedad de Parkinson es muy buena, a tal grado que las personas pues llegan a tener una calidad de vida más favorable, por ejemplo, porque los temblores disminuyen hasta en un 80 o 90%. Entonces, por eso es la hipótesis. Lo que sí no se sabe es justamente qué es lo que ocasiona que las neuronas de la sustancia negra dejen de producir lo que es este tipo de neurotransmisor. Hay factores genéticos, por ejemplo hereditarios ahí, factores de consumo de sustancias, alcohol u otro tipo de drogas ilícitas, el estilo de vida que llevó la persona en cuanto a no consumo adecuado de alimentos, que se haya desvelado mucho, pero sí a ciencia cierta que haya una situación responsable directa, pues todavía no se conoce. Y bueno, otra de las lesiones también que propician los ganglios basales, pues se conoce como la enfermedad de Huntington. Bueno, la enfermedad de Huntington es justamente el polo opuesto de la enfermedad de Parkinson, porque en la enfermedad de Parkinson los movimientos tienden a ser lentos, o también conocido como hipocinesia. Sin embargo, en la enfermedad de Huntington los movimientos suelen ser bastante fuertes, bastante dramáticos, lo que se conoce como hipercinesia. Los movimientos suelen ser mucho más rápidos y suelen ser involuntarios. Bueno, este padecimiento también lo van a llegar a encontrar en alguna literatura, como la corea de Huntington. Y bueno, los principales mecanismos o alteraciones de los ganglios basales se les ha implicado en lo que es el núcleo caudado, y el putamen, que son dos estructuras que se les ha relacionado directamente con este tipo de desórdenes de motricidad. Las personas con enfermedad de Huntington suelen tener movimientos muy bruscos, lanzar así como las extremidades, y se le llama corea de Huntington porque parece que las personas están en una situación de baile, no pueden parar, la verdad, y pueden hasta arquear lo que es su espalda. Entonces son movimientos muy bruscos, la verdad. Entonces la principal afectación aquí que se les ha visto es el núcleo caudado y el putamen de los ganglios basales. Y hay otra enfermedad también causada por lo que son las lesiones en los ganglios basales, y esto se llama lo que es el valismo, o también se conoce como hemivalismo, porque en la gran mayoría de los casos, bueno, suele afectar nada más la mitad del cuerpo. La mitad del cuerpo presenta lo que son movimientos involuntarios y movimientos violentos, en este caso porque hacen un lanzamiento inconsciente de lo que es una extremidad, tanto la extremidad superior como inferior, y la persona no puede dejar de estar quieta. Bueno,
En el hemivalismo se ha detectado probablemente la hipótesis de que una de las principales estructuras que están afectadas de los ganglios basales es el segmento de lo que es el globo pálido. Esta porción es la que está afectada. Vuelvo a repetir, no se sabe cuál es la idea del por qué surge este tipo de desórdenes. Lo que sí es cierto es de que, bueno, esto, tanto la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y el valismo, sí causan un deterioro muy importante, pues, en la vida de las personas. Bueno, hasta aquí, espero que el video les haya quedado claro, les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas, en nuestro grupo de WhatsApp podemos ahí consultar. Bonita tarde para todos, para todas.